Muchas gracias. Vamos con el segundo tema. Voy a hacer una pequeña introducción, mi querido José Luis. Si estas cosas ocurren, si el Perú ha retrocedido, si hemos tenido un problema de liderazgos, de 3 presidentes cambiados en tan poco tiempo, y estos conflictos de 2 congresos cambiados en poco tiempo, es simple y llanamente porque hay una ley de partidos que permite el aventurerismo. Una ley de partidos que ha monopolizado el aventurerismo a través de vientres de alquiler. Todo esto es producto de los vientres de alquiler. Y hasta los antiguos partidos se volvieron vientres de alquiler. Y hasta Fuerza Popular ha sido vientre de alquiler porque está llena de traidores, que todos hemos visto cuántos traidores han habido allí. Así que todo ha sido una competencia entre vientres de alquiler. No partidos políticos que supieron dirigir, que supieron crear una mística, que tuvieron conceptos claros de las cosas, que tuvieron proyecto político, que tuvieron programa político, ¿no? Y que tuvieron conceptos políticos como el liberalismo clásico, que lo tenemos nosotros fusionado con el cristianismo, porque para nosotros la Biblia es importante, y es importante también como libro político. Entonces, no han tenido ni siquiera una militancia formada alrededor de una mística. No, el que estuvo aquí ahora está acá y ese vino para acá y después se va para allá. Y así ha funcionado. Eso que nosotros llamamos el aventurerismo es porque la ley de partidos políticos es mala. El segundo tema, por eso se llama la ley de libertad competitiva de partidos políticos. José Luis. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de decreto legislativo como una simulación de lo que podría ser un gobierno devolucionario, un poco Sí. para que en el ejercicio de esta, digamos, propuesta que queremos llegar a hacer a ustedes, vean cómo podría, digamos, nuestros congresistas devolucionarios poder delegar algunas funciones al Ejecutivo para acelerar el proceso de la implementación de las 5 reformas. En nuestro proyecto, llamado así, Proyecto de Decreto Legislativo que aprueba la liberalización y privatización de los partidos políticos, nos pone en una serie de retos. La primera de todas es que las leyes, estas que controlan, supervisan, ejecutan, sancionan a los partidos políticos, a sus militantes, a los sus dirigentes, etcétera, y que están incluidas incluso en el Código Penal y algunas modificatorias de las leyes estas de elecciones, eh, finalmente no han cumplido con sus objetivos. O sea, estamos hablando de, miren, fíjense las leyes que regulan a los partidos políticos. La ley 26859, que es la ley de partidos políticos. Después hay otra ley que introduce la penalidad a los partidos políticos, que es la 28094. Después está las modificatorias al tema de financiamiento, inscripción, militancia, etcétera, con la 30995, la 30997, la 30988, y después un decreto legislativo que finalmente tipifica qué cosa es delito, etcétera, en el caso de los partidos políticos. Más allá de lo que han pretendido regular las empresas, se la han agarrado con los pobres partidos políticos. Ahora, ¿qué no ha cumplido? Primeramente, si uno mira la fundamentación para lo cual se dio estas leyes, decían que los partidos políticos deberían ser constructores de la democracia. Es decir, que deberían haber sido partidos que deberían practicar la democracia interna y a su vez deberían realizar o apoyar al menos la democracia externa. Entonces, y de democracia interna, ¿qué es lo que hemos visto? Que los partidos políticos con todas las regulaciones no lo han practicado. Han tenido que sacar nuevas leyes obligando a los partidos políticos a realizar la democracia. Y ya sabemos en qué acaba eso, ¿no? Que esas democracias internas no son pues como tales, ¿no? O sea, obligan a los partidarios a inscribirse en un padrón, etcétera, e invitan a los amigos que no han militado para que puedan votar ahí y allá, ¿no? Entonces, no han tenido, digamos, democracia interna como para sacar liderazgos políticos, nuevos liderazgos políticos,
en los últimos 30 años prácticamente se ha visto eh, entre gente desconocida, que no han tenido ni un pasado político y que se han aventado a la política sin ninguna preparación previa, y hablo de gente digamos, pueden haber venido de la televisión, pueden haber venido del arte, pueden haber venido de diferentes oficios y, Fútbol. y artes, hasta futbolistas, arqueros, ¿no? Pastores, de todos los ámbitos sin preparación política, y que han generado más bien caudillaje. Si hubiese sido una democracia interna, se hubiesen preparado, ¿no es cierto?, los cuadros internos para poder postular, etcétera. Pero eso no ha habido. Entonces han generado caudillos más que partidos políticos. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas en el sistema democrático? Los caudillos, no los partidos políticos, porque cuando observamos que de estos caudillos, cuando se han salido de partidos políticos, inmediatamente ha empezado a implosionar el partido político. Es decir, se sale el caudillo y prácticamente el partido desaparece. O sea, no ha hecho trayectoria política y no ha generado una tradición. Entonces, esa ley que han buscado que los partidos sean constructores de la democracia no ha cumplido. La otra es que los partidos no han cumplido tampoco para lo que fueron creados, que son de 4 tipos. La del tipo, primero, ideológicos. La mayoría de los partidos en el Perú, los 25 que hay, deben ser 2 o 3 realmente los ideológicos. Luego, en la segunda dimensión, el programático. Solamente presentan programa cuando se lo pide el Jurado Nacional de Elecciones. El tercero, que es el tema de la representatividad, la mayoría, creo yo, la mayoría deben ser partidos cascarón. O sea, tienen inscripción legal, tienen lo que se llama la estructura legal partidaria, pero internamente no hay gente representativa. Por eso van en alianza. El PPC es uno de ellos, va en alianza porque sabe que solo no puede ir, no puede conseguir los votos suficientes y ahora va a ir sola en las elecciones y seguramente va a perder la inscripción. Ya sería la segunda vez que pierde la inscripción, ¿no? Porque ya la anterior vez fue con Antero Flores, cuando estaba de presidente del Partido Popular Cristiano. Luego, electoral. Más los partidos políticos han sido electorales, pero no han cumplido los otros 3 requisitos para que sean un verdadero partido. Entonces, han sido creados estos partidos políticos porque la ley quería que se creen con fines de generar una tradición de partidos, o sea, que la democracia se base en los partidos, y lo que ha hecho estas leyes malas, estas leyes que hemos mencionado, han generado compra y venta y alquiler de partidos políticos para candidaturas que ahorita se están presentando. O sea, estamos observando en nuestra nariz cómo cambian de nombre, ponen personas de afuera para que sean precandidatos presidenciales. Alguien que no tiene partido paga para que tenga partido político. Entonces, ¿qué finalidad ha tenido ahí las leyes estas de partidos políticos? Ahora, hay un tercer motivo por el cual derogar esta ley de partidos políticos. Es que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, no cumplieron con la formación de los partidos regionales y locales. También, siendo estas entidades las que fiscalizan, las que ven los comités partidarios, los comités locales, etcétera, ni su supervisión ha podido lograr que se constituyan realmente partidos que duren en sus respectivas regiones. Son partidos, de nuevo, electorales. No han cumplido la finalidad para lo cual fueron creados en la ley que se supone debería haber promovido esas existencias para el largo plazo de partidos regionales. Y claro que hay excepciones, por ejemplo el caso de Alianza para el Progreso es una excepción, pero el resto de los partidos sí son más limeños que otra cosa. Además, sabemos por la legislación electoral, yo ahorita te doy el pase, Juan, la legislación electoral regula y estatiza los partidos actuales. ¿Por qué? Porque no han cumplido con esta rendición de cuentas a sus afiliados. Hay mucho dinero que ha circulado por los partidos políticos, pero sus militantes, digamos, los que integran, que han firmado, se han adherido, etcétera, no saben
cuánto ingresó y cuánto salió. A pesar que existían leyes dentro de la organización de los partidos políticos, leyes que regulaban, controlaban, fiscalizaban, sancionaban para que rindan cuenta, y hemos visto tristemente cómo los partidos han sido, pues, más que todo, simplemente cascarones o cajas de tesorería, por donde simplemente entraba ahí el dinero sin rendir cuentas a sus afiliados, ¿no? Juan. Sí, el gran problema de la crisis entonces para conducir un país es cuando el esquema de los partidos políticos es así de frágil. No es un esquema consolidado. Fíjense, todos son traidores de todos. Vean el partido de PPK, vean a Jerez y vean a... ¿no? ¿Cómo se pelean entre todos? Todos están peleados y enfrentados entre todos, ¿no? Y se suponía que era un partido. Y después vean qué pasó con Fuerza Popular. Todos se traicionaron entre todos, en fin, se enfrentan. Y no son la única situación que se ha prestado. Hay otras situaciones también en donde se va a prestar lo mismo. Entonces, si hoy estamos en crisis política, es porque los conductores son estas estructuras políticas mal llamadas partidos y que más bien deberíamos llamarlos vientres de alquiler. De las 4 características que ha hablado José Luis para cumplir con ser un partido político, ellos solo tienen la 4ª, que es la electoral, que es la que nosotros no tenemos, porque no estamos en competencia electoral. Nosotros tenemos las otras 3. El único partido que tiene las otras 3. Y estamos capacitando militancia, tenemos un pensamiento, tenemos un proyecto. A cada rato les hablamos de las 5 reformas. Y es más, pertenecemos a un foro internacional, que es el Foro Latinoamericano del Liberalismo Clásico. Y vamos a organizar en marzo del próximo año el 6º Foro Latinoamericano, nosotros los peruanos, aquí en Lima, ¿no? Con gente que viene desde México hasta la Patagonia. Entonces, un partido que está incluso en un foro internacional. El único que hay ahorita en el Perú parece ser que somos nosotros. El único partido que cumple con todas estas reglas parece ser que somos nosotros. Pero la ley electoral no permite que nosotros participemos, pero sí participan los vientres de alquiler. ¿Qué cosa? ¿No? Cuando el Perú necesita una propuesta, el Perú necesita un liderazgo, el Perú necesita salir de esto. Por eso es que nuestra salida fue, ya que no podemos cumplir con los 5,5 millones de firmas, nuestra salida fue consulta popular por las 5 reformas, y es hacia donde vamos a ir. Pero también nosotros planteamos desde aquí derogar todas las leyes de partidos políticos. José Luis, ¿por qué no debería haber ley de partidos políticos? La existencia de una ley de partidos políticos no llevan al cumplimiento de lo que se propone las leyes. Y hemos mostrado algunas de estas que hemos señalado aquí con Juan. Las otras que queríamos también señalar son estas. Las reglas electorales, tal como han sido puestas, no han cumplido con institucionalizar a los partidos políticos, porque ahora no solamente existen partidos políticos que representan algo de la voluntad popular, sino está coexistiendo con organizaciones y colectivos, inclusive expresiones políticas que son antipolíticas del sistema democrático. Estamos hablando de ONGs, gente que sale a las calles, que se dicen que son del Frente de Defensa de los Intereses del Río no sé cuantito. Hay otros grupos que se llaman Frente del Pueblo para la Liberación Popular, y empiezan a expresarse políticamente como si fueran partidos políticos. Y esa coexistencia entre esos grupos que no son partidos políticos vienen a ser ese déficit que lo están cubriendo dichas organizaciones, porque los partidos políticos no cumplieron con las 4 dimensiones que hemos mencionado. No han generado cuadros políticos, han sido partidos políticos
que se han manejado a través de cúpulas. La propia, digamos así, iniciativa política de crear partidos políticos no es con la finalidad de formar un programa político para ofrecérselo a Perú, sino por querer llegar al poder. Ahora bien, no todo es culpa de la ley de partidos políticos exclusivamente. También sabemos de que los partidos políticos, a pesar de todas estas leyes que trataban de corregir los vicios de los partidos políticos, también hay que señalar que el propio sistema político ha generado que los partidos políticos se hayan convertido en elementos de poder mercantilista. Es decir, utilizan a los partidos políticos para financiar intereses económicos y también políticos, que pueden ser sindicales, laborales, de minorías, para que una vez que llegan al poder le devuelvan el favor que le hicieron al financiarlos, para dar leyes a favor de estas minorías o estos grupos económicos especiales. Ese sistema ha creado una suerte de poderes ilimitados de los políticos para que cuando llegan al poder, o bien en el poder ejecutivo, o bien en el poder legislativo, sean como intercambio de favores. Así que plenamente la ley de partidos políticos no tenía el efecto deseado porque también está dentro de un sistema podrido llamado socialismo que generó los incentivos adecuados para que las expresiones de interés económico sean empresas grandes, medianas o tal vez otros intereses foráneos, financian a los políticos y luego los políticos le devuelvan con leyes, obras públicas, y los partidos políticos, como son intermediarios, empiezan a colisionar con la opinión pública diciendo, es la culpa de los partidos políticos porque han permitido dejar entrar a gente inescrupulosa y que puedan ahora estar en el Congreso. Pero esa es una figura legal. Realmente el sistema como tal, el socialismo como tal, genera estas perversidades a tal punto de que empieza a degenerarse y creer que los partidos políticos son los culpables de todo. No es cierto que los partidos políticos sean culpables de todo. Es el sistema, de nuevo, repetimos, es sistema. Cuando este gobierno, que es la transición, empiezan a gobernar, se van a dar cuenta que no van a poder gobernar como ellos quisieran en piloto automático. Porque las leyes malas son leyes que no le permiten que funcione el país de manera ordenada, justa, generando ingresos, porque ese sistema lo que va a hacer es ir quemando de a poco a las figuras políticas de los ministros, el primer ministro, y la propia generación de incentivos que tiene el sistema va a presionar por el lado de la izquierda de querer su cuota de poder, porque así es un sistema atrayente de los intereses de minorías que quieren capturar el poder para hacerse ricos, vanidosos y arrogantes, de manera que se olviden de los intereses de los peruanos y pongan sus intereses personales, ¿no? Ese es el sistema perverso que nosotros pretendemos cambiar. Y la ley de partidos políticos es una extensión del poder perverso sobre los partidos políticos. Por eso que las leyes que hemos mencionado, esas normatividad, no han logrado los propósitos que se han propuesto, ¿no? Entonces, cuando tú estatizas a los partidos políticos, lo que estás haciendo con la estatización, con el control, la supervisión, la reglamentación, la fiscalización, la regulación, la sanción, es privarle la libertad de los individuos de poder escoger, de ser libres, de ser privados y ser soberanos frente al poder político. Y lo que ha hecho la ley de partidos políticos es ponerlo dentro de su órbita política para que sean expresión de su poder político y así llega el mercantilismo y se adueñe del sistema político, corrompiéndose la derecha mala con la izquierda que necesita de la derecha para cogobernar y hacerse de dinero, y ahí tenemos los fracasos estrepitosos
que este último gobierno ha tenido, y por cierto, no es el único. Lo ha tenido también el gobierno anterior de Alan García, lo ha tenido Alejandro Toledo, lo ha tenido Jan Tumala, lo ha tenido Fujimori, lo ha tenido Alan García I, lo ha tenido Belaúnde, lo ha tenido Morales Bermúdez, lo ha tenido Velasco Alvarado. Todos esos gobiernos han sido un fracaso. Y hemos venido de fracaso en fracaso repetidamente. Entonces, la ley de partidos es una expresión, hemos puesto un ejemplo de cómo se puede incluso derogar, y hemos puesto un ejemplo ahí de nuestro texto que hemos dicho, artículo 1, deróguese todas las leyes que regulan, controlan, supervisan, fiscalizan y sancionan los partidos y a las organizaciones políticas. Y es un solo artículo, nada más, ¿ah? Y una disposición complementaria que dice así, derogación de la normativa que dispone la inscripción de partidos políticos. ¿Y qué es lo que busca? Dejar sin efecto la obligatoriedad de los requisitos de inscripción. O sea, cualquier partido a partir de nuestra ley podría inscribirse y disponer que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE inscriban automáticamente a todos los partidos políticos que necesiten inscribirse. Y por tanto, así acaba nuestra ley, nuestra propuesta de decreto legislativo es mando que se publique, se cumpla dando cuenta al Congreso de la República. Bien, lo que tenemos que entender es que hay que romper, ¿ok? Hacer una especie de 5 de abril, un golpe, no sé, hacer una cosa así. Es romper el monopolio de las mismas caras en el poder. Correcto. Y que se lo permiten estas engorrosas leyes con simplemente vientres de alquiler. Saltan de aquí para allá, de acá para allá. Hay 11 personas que sacamos el otro día en una lista con José Luis que han estado en el gobierno de Humala y que ahora están repartidos en distintos vientres de alquiler. Detrás de los vientres de alquiler siempre está el mismo proyecto político. Matrimonio homosexual, la ley del aborto, cómo estuvo derogar las leyes antiterroristas, liberar terroristas, indemnizar terroristas, etcétera, etcétera. O sea, siempre está el mismo proyecto político. Lo tienen todos juntos, todos los vientres de alquiler van hacia lo mismo. Es un solo partido dividido en 25. Eso es todo. Por eso cuando se pelean, se acusan, tú eres más corrupto que yo soy menos corrupto que tú, y el discurso y la pelea entre ellos es que tú eres más corrupto que yo. O yo no soy corrupto, pero tú sí. ¿No? Y de ahí no sale. Toda la pelea y la bronca de ellos es esa. Nunca se habla del proyecto educativo, nunca se habla del proyecto de carreteras, nunca se habla de un proyecto de inversiones, nunca se habla de política, se habla de politiquería. Entonces, derogar las leyes, las normas y todas estas cosas es romper el monopolio que tiene el poder de los decadentes. Ese es punto 1. Punto 2, ¿por qué es importante un partido político? Porque es el conductor del país. Es el que propone una conducción. Otra razón, porque solo con un partido político hay un cambio cultural político en un país. Solo un partido político lo puede hacer, pero no un vientre de alquiler. Y nosotros, desde que asumimos la necesidad de meternos en política, siendo gente ordinaria, y puede hacer cosas extraordinarias porque somos gente común y corriente como ustedes que nos escuchan, ¿no? Y que hemos abierto las puertas para que ustedes estén en este partido, se apropien, se adueñen, sean militantes del partido. Bueno, eso lo hemos hecho porque consideramos que hay que hacer política para cambiar la cultura política del país. Pero no podemos llegar a ello si no derogamos todas las leyes estas. Y esa es nuestra propuesta frente a la crisis, el análisis frente a la crisis de lo que ha ocurrido con la vacancia de este señor Vizcarra. Es una vacancia que responde justamente a la crisis de los vientres de alquiler. Él vino de un vientre de alquiler. Y ese vientre de alquiler nos ha llevado a donde estamos, peleándose con otros vientres de alquiler, que van a postular a esta campaña electoral
puro vientre de alquiler, que significa continuismo. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Antes, por favor, señor director, 944-105-00.